Objeto. SCP-416. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Debido a su estructura topográfica anómala y el peligro que representa para la población civil, es esencial que SCP-416 sea aislado del público. A pesar que las verdaderas fronteras de SCP-416 deben aún ser exactamente trazadas, el equipo de cobertura SCP tiene, en cooperación con el gobierno, restringido el acceso a pie y se ha instituido una zona de exclusión aérea dentro de los 5 kilómetros desde los límites medidos por el equipo de observación inicial. Descripción. SCP-416 es un área alargada de bosque situado en el D. Al norte de. Aunque sus verdaderas fronteras no son conocidas, y de hecho podrían estar en un estado constante de flujo, se estima que su centro se ubica a. Muestra anomalías espaciales remarcables, la más notable de todas siendo que cuando una persona entra, es imposible abandonar el bosque a pie. El único miembro del personal que escapó del área dentro de SCP-416 fue extraído por un equipo de reconocimiento aéreo. Aunque desde el aire SCP-416 parece idéntico a los alrededores de bosques de coníferas, muestra una desconcertante variedad de vida vegetal. Se han observado especies tan variadas como árboles de Josué, baobab de Grandidier, pino guayení, y la manzanilla de la muerte. No se ha dado ninguna explicación sobre cómo estas especies llegaron y se propagaron. Todas las observaciones indican que SCP-416 está completamente desprovisto de vida animal, fúngica o de insectos. Personal desplegado en el interior reporta que toda la zona de SCP-416 está continuamente cubierta con neblina, pese a la evidencia contraria del satélite. Registros de exploración. A la fecha de. Agrimensores geográficos locales reportaron un evento sísmico súbito procedente de la zona ahora conocida como SCP-416. La fundación fue alertada después de que los inspectores informaran características topológicas anómalas. Personal de clase D fueron equipados con rastreadores GPS y con la tarea de caminar a través de toda el área de SCP-416, aunque los sujetos informaron que a pesar de que mantenían una velocidad constante, su velocidad de movimiento en relación con el área fuera de SCP-416 desaceleraba dramáticamente a medida que los sujetos se aventuraban más adentro. Los efectivos desplegados no pudieron llegar al epicentro del sismo. Los sujetos no reportaron indicios de marcha atrás por su parte. Parece que SCP-416 podría ser infinito en el área para los observadores situados en su interior. El personal de clase D obligado a soportar estancias prolongadas dentro de SCP-416 ha desarrollado una gran variedad de inestabilidades mentales, que van desde la depresión y trastorno de estrés postraumático hasta catatonía, alucinaciones y psicosis. Análisis topológicos. Un equipo de físicos asignados para analizar las anomalías topológicas asociadas con este SCP concluyeron que parece ser una intersección tridimensional de una variedad de Calabi-Yau 6, dimensional con la superficie de la Tierra. La investigación todavía se está llevando a cabo en cuanto a qué fuerza mantiene esta intersección, a pesar de que la especulación abunda en que está relacionado con el objeto o objetos en el centro de SCP-416. Anexo 045. SCP-416 está siendo considerado como una ubicación de almacenamiento para varios SCPs móviles de clase seguro y Euclid, específicamente, datos expurgados.